autor de una novela extraordinaria, Los trabajos del reino, sigue por esta misma senda. Antes de matar a un tendero, el jefe narco llamado El Rey le dice lo siguiente: no creo que hayas oído nada, ¿y sabes por qué? Porque los difuntos tienen muy mal oído. Le acercó la pistola como si le palpara las tripas y disparó. Fue un estallido simple, sin importancia. El briago peló los ojos, se quiso detener de una mesa, resbaló y cayó. Un charco de sangre asomó bajo su cuerpo. El Rey se volvió hacia el borracho que lo acompañaba. ¿Y usted también quiere platicarme? Las ciudades, tan bellas, tan violentas también en nuestros libros. Pero permítanme cambiar de tema y volver a mi propia experiencia, a mi vida de hombre que se ha pasado la vida saltando de ciudad en ciudad, en ese exilio voluntario que me he impuesto como necesario para mi creación, para mi supervivencia literaria, para mi escritura. Como dijo alguna vez Bryce Echenique, me he pasado la vida buscando un lugar en donde pueda empezar una nueva vida. En 1985 yo no llegué a Madrid ni de sombrero ni de gabardina, como ese personaje que evocaba antes, aunque a pesar del calor de septiembre sí traía un abrigo puesto que estaba del todo fuera de lugar por la temperatura y que hacía que todos me miraran como si en mi cabeza algún cable estuviera quemado. Me iba de Bogotá por 5 años y debía prever los fríos del invierno, llevar ropa en la maleta para toda una vida. En esa época, las ciudades europeas estaban mucho más lejos de lo que están hoy, y no porque los continentes se hayan movido, sino porque en esos años no había correo electrónico ni tarjetas de teléfono con descuentos, y sobre todo no había plata para hacer llamadas, por lo que en mi caso, irme a España era como irme a otro planeta. En esa época mi vida pesaba 25 kilos, que era lo que me permitían llevar en la aerolínea. Veo todavía los ojos en lágrimas de muchos familiares y amigos despidiéndome en el aeropuerto. Yo tenía 19 años, cada uno me daba un consejo, cada uno me decía algo solemne o simplemente una palmada en el hombro. Los aeropuertos, hermosos lugares de encuentro y de despedida. El aeropuerto en la literatura o en el cine, como en la vida, es el lugar donde todo termina, donde las parejas se abrazan y se besan y se dicen adiós, o donde alguien, después de avanzar en la fila, decide regresar y quedarse, y entonces la pantalla o la página se llenan de lágrimas, de una felicidad que apenas comienzas, pues salir del aeropuerto es regresar de la frontera y volver al mundo. Hay aeropuertos tristes, esos en los que uno se despide de la mujer que lo acaba de abandonar para irse a vivir, por ejemplo, con un médico brasileño, o los aeropuertos del cine, empezando por el de Casablanca, donde el capitán de la policía francesa y Humphrey Bogart opinan que esa historia, la que los llevó hasta ahí, podría ser el principio de una buena amistad. Todo puede suceder en un aeropuerto, donde se intima con personas con las cuales compartiremos un breve momento de la vida y luego desaparecerán para siempre. Dice Ribeiro con razón que todas las ciudades tienen un olor y en ocasiones un hedor, pero también un ruido que las caracteriza, una música de fondo que se forma con los pitos de los taxis y el rumor de las multitudes. Y para mí Madrid, o esa aldea que era el Madrid de 1985, si la comparamos con la cosmopolita y villana ciudad actual, fue el sonido de los buses frenando en las paradas, un sonido similar al de los trolleys que hace 1000 años atravesaban Bogotá por los barrios de La Soledad, el Parkway. El olor de Madrid en esos años era el del aire caliente del verano, un calor seco que parecía derretir el asfalto e inquietar a los transeúntes. Pero Madrid me impresionó, pues era la capital de un antiguo imperio. Tenía avenidas anchas, andenes gigantescos, calles peatonales, fuentes rococós y barrocas y muchos árboles. Se podía caminar, tenía metro. Eran los años de la célebre movida, esa fiesta permanente que convirtió a Madrid en una especie de La Habana años 50, la de los 3 tristes tigres, pero sin subtítulos en español. Una movida que, por cierto, yo atravesé sin darme mucha cuenta, como ese personaje de Stendhal, Fabrizio il Dongo, que pasó por la batalla de Waterloo sin saber dónde estaba. En ese Madrid había cafeterías para beber anís o pacharán en todas las esquinas y a cualquier hora del día, y muchísimas librerías. Qué nostalgia de toda esa alegría. Sobre esa ciudad comencé a escribir para no perderla, sobre Bogotá, pues la otra Bogotá, la de ahora, es una urbe diferente en la que las calles han cambiado de sentido y los buses ya no van para el mismo lado. Yo pertenezco a la Bogotá de fines de los años 70 y de un modo poético siempre estaré exiliado de ella, pues ya no existe. Bogotá y Madrid, tan distintas, tan opuestas.
Cuando hoy, después de tantos años, regreso a Madrid, encuentro los mismos bares en los mismos lugares. La librería de viejo en la que compré una primera edición de Sobre héroes y tumbas sigue ahí. Lo mismo que el restaurante Anaúr de comida popular o los cines Alfabil detrás de la Plaza España, donde vi la primera película de Almodóvar que no me gustó y tuve que esperar más de 10 años para cambiar de opinión. Madrid tenía otra ventaja sobre Bogotá y era contar con una historia literaria. Las novelas de Benito Pérez Galdós hablaban de una ciudad que había quedado atrás, pues era el Madrid de fines del siglo XIX, pero muchas de las escenas de Fortunata y Jacinta pueden todavía ser visitadas en el Madrid de los Austrias, el célebre Callejón del Gato, con sus espejos deformantes del que habla Valle Inclán en Luces de Bohemia, ahí está, se puede visitar yendo hacia la Plaza Mayor. Existe, aunque un poco cambiado, el Bar Chicote, sobre la Gran Vía, donde Hemingway bebía gin fizz en sus épocas de corresponsal en la Guerra Civil Española y al que le dedicó un libro entero de cuentos, La mariposa y los tanques. Madrid estaba llena de literatura en contraste con Bogotá, que era en esa época una ciudad huérfana de letras, incluso comparada con otras urbes latinoamericanas como Buenos Aires, Lima o México DF. Después de Madrid fui a París, una ciudad difícil para el que llega con poca plata y pocos amigos. Yo creía, como dijo Vargas Llosa, que para ser escritor había que hacer una vela de armas en París. Pero más que para ser escritor, yo diría que París es una escuela en la que se aprende la infinita frialdad a la que puede llegar el alma humana. Después de la maravillosa fiesta de Madrid, la cáscara amarga de París fue para mí una verdadera prueba. El frío era más frío, el hambre calaba más y la soledad era mayor. Sin embargo, en París me hice adulto, cobré mi primer cheque de sueldo, contraté seguros, pedí créditos, compré un carro que luego vendí, me casé y me divorcié, me hice periodista, trabajé en la agencia France Press, fui corresponsal del Tiempo durante 5 años y acabé siendo funcionario del Estado francés en la redacción latinoamericana de Radio Francia Internacional, un trabajo al que luego renuncié. Pero durante todo ese tiempo jamás logré sentir que la ciudad era mía. Todo lo contrario, cada mañana al salir a la calle me parecía que llegaba por primera vez. Todos los tópicos sobre París me parecieron falsos. ¿A quién se le habrá ocurrido decir que es la ciudad del amor? Seguramente algún turista adúltero que nunca volvió. Lo de Ciudad Luz es más comprensible si se trata del apabullante derroche de luz con que la alcaldía ilumina los monumentos para inflar la vanidad de los ciudadanos. Madrid era una pequeña aldea en comparación, pero me parecía más humana. París era demasiado grande. En todas partes había que esperar haciendo fila. El metro era un socavón repleto de gentes que olían a cansancio y sudor. Las calles vivían atascadas, todo era difícil. La petite misère, esa pequeña miseria parisina, se veía por todas partes y era como si la atmósfera general fuera triste. Ese fue el París en el que yo viví, una gigantesca ciudad de hombres solos y tristes, de viejos abandonados comprando vino y comida para gatos en los supermercados. La novela en la que narro las peripecias de esos años duros y alocados comienza con la siguiente frase: por esa época la vida no me sonreía. Y era verdad, estaba en París, como siempre soñé, pero me sentía profundamente desdichado. Las dificultades me llevaron al límite, pero ese límite en el recuerdo fue una verdadera escuela, tal vez una escuela militar, pero escuela al fin y al cabo. Yo venía de Madrid, que era un gigantesco bar, y un poco de disciplina tampoco venía mal. ¿Qué nos hacía ir a París o a Europa a los de mi generación? En primer lugar, Cortázar, y sobre todo su Rayuela, que era el libro sagrado de esos años, nuestro Corán, nuestro Chilam Balam, nuestro Bhagavad Gita, de quienes estábamos en la literatura, se entiende. Ese libro que hoy empieza a ser reliquia y tiende a veces a desaparecer, en esa época no tenía lectores sino seguidores. En Bogotá jurábamos por Rayuela y nos sabíamos de memoria párrafos, diálogos. Queríamos ser la novela, no solo leerla hasta el cansancio, sino consubstanciarnos en ella, ser cada personaje y cada calle de París o Buenos Aires. Supongo que también nos hacía ir a París el mito de Hemingway y de Miller, o la sensación general de que era la capital del arte y de las letras, que todo lo que nos sucediera en ella, por duro o triste que fuera, podría transformarnos en artistas. Tal vez esa sea la respuesta. Fuimos creyendo que París nos haría mejores. En nuestras cabezas resonaban dos frases, una de Cortázar que decía: París fue un poco mi camino